Pues aquí seguimos trayendo una emisión más de este canal de YouTube del Ter de la Cruz. No se les olvide darnos un like aquí abajo en la campanita. No sé qué pasa, creo que no quiere grabar. Vamos a escuchar y a checarle por qué. Felicitan, ahora sin temor a equivocarse, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ecología y Desarrollo Sustentable y de Justicia, así como al Congreso del Estado de Sinaloa, que de manera unánime nuevamente aprobaron el dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales en el Estado y por su pronta publicación en la Gaceta Oficial, rechazando el decreto vetado por el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel al considerar inoperantes los argumentos formulados por este. También extienden un reconocimiento al trabajo con altura de miras por ir construyendo una mejor sociedad por parte de los legisladores Pedro Lobo, Feliciano Castro y Ambrosio Chávez, pero sobre todo a la sociedad civil, al movimiento Conciencia y a los luchadores incansables de la localidad. Sin duda, el firme y trascendente paso que ha dado el gobierno de Sinaloa hacia una cultura de la no violencia, afirman los intelectuales, quedará inscrito en la historia como cuando Benito Juárez y Venustiano Carranza prohibieron las corridas de toros por ser contrarios a la cultura y moralidad pública. Es todo, señor presidente. Gracias, señor. Gracias. De una vez, Antonio. Gracias, presidente. Buenos días. Primero, retomar este tema de la reforma eléctrica, pero desde otro punto de vista. En días recientes terminaron los foros del Parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre esta reforma. Sin embargo, de acuerdo con una estrategia interna de la propia CFE, esta empresa abordó estos foros que se perfilaban como técnicos como una puesta en escena. Así se describió en este documento interno de la CFE. El documento se llama Comunicación en Parlamento Abierto, presidente. Sobre este tema, preguntarle entonces por qué evadió la CFE un debate técnico y se ajustó a una estrategia, como decía, de puesta en escena, presidente. No tengo información sobre eso, pero sí los técnicos de la Comisión Federal están defendiendo la reforma y tengo información que no solo los técnicos, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están defendiendo la reforma y se van a manifestar, van a expresar su apoyo a la reforma. Sobre el documento que haces referencia, no lo conozco, no tengo información. ¿No se hizo una defensa de esta manera, presidente, solamente haciendo una puesta en escena para la ciudadanía, como dice este documento? No, puede ser, no tengo información. Lo que sí es importante es que es un tema de interés público. Tan es así que me llama la atención, no me extraña, de que a favor de los Oxxos esté Krause. Es interesante, pues. A ver si no está un mensaje de Oxxo y Krause. Con todo respeto, pues, desde luego el Reforma, y otros. Los Oxxos que son del señor Fernández, de FEMSA, esa empresa tenía o tiene la
práctica de contratar políticos para sus relaciones públicas. Un señor que fue director del CISEN, ahora me acuerdo, es que el post-COVID, no, primero estuvo, no, del Villar y luego del Villar, de apellido de Yucatán. Pues por ahí estuvo García Luna y antes estuvo el almirante Wilfrido Robledo, pero antes del Robledo, Tello Pion. Ese estuvo trabajando ahí. Y luego contrataron a Genaro Borrego, que fue secretario particular de Miguel de la Madrid y luego pues gobernador de Zacatecas y creo que también del Seguro. Sí, ¿verdad? Ese lo tenían también. Y ahora tienen a Campa. O sea, y bueno, a Reforma, pero eso ya es de dominio público. Pero a ver, y pues, sí, el del Oxxo. Pero más, en la investigación que tenemos, ¿no está recibiendo dinero Krause de Oxxo? En la lista, en el libro. A ver, porque sí reciben dinero él o recibían Aguilar Camín hasta del Consejo Coordinador Empresarial. Aquí está, mire. Esta es la campaña de Oxxo. Ante la campaña presidencial contra los Oxxo y retuiteó Krause. Pero eso está bien. O sea, que cada quien agarre su camino, se posicione. O sea, fuera máscaras. ¿Ya hubo una respuesta por parte de los Oxxos a esta invitación o reto que lanzaron la semana pasada de debatir públicamente, presidente? No tengo entendido de que hayan aceptado, pero sería muy bueno. Eso es lo mejor. ¿Ya dijo que sí? ¿Mande? Ah, bueno, a ver, ¿por qué no lo pones? No, es que es un moderado, ¿sí? Y le echan la culpa a él, ¿sí? Que ahora vamos a hablar también de otro tema importante, sobre la embajada en Panamá. Esta es la lista de dónde recibe dinero Krause. Sí, esa es la lista, sí. No, pues. Pero ya no se ve. A ver, ven a mostrarla tú.
Estos son los ingresos de Clio y de Letras Libres y de Krause por empresas privadas. Ahí está FEMSA en el penúltimo lugar, 2 millones de pesos. Bimbo, Bancomer, Cemex, Starcom, Coparmex, Consejo Mexicano de Negocios. Este consejo ya no, ya me dijeron que ya no les daban. Pero bueno, les dieron hasta esos son ingresos que reportó. Y la UNAM. Sí, es la UNAM. Sí, la UNAM y hasta la Secretaría de Cultura. 12 millones. Nuestra alma mater. Bueno. Hasta el grupo Salinas. Pero no es la UNAM, es Universidad Autónoma de México. La UAM, esta es la UAM. Sí. Y están otros, Jumex y Fondo Cultural del Grupo Salinas. Sí. Bueno, ¿tienes otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta, presidente. En los últimos días hemos dado cuenta de la cercanía de varios políticos de Morena con el empresario de Reynosa, Tamaulipas, Sergio Carmona, un personaje que fue ejecutado en noviembre del año pasado en Nuevo León, que es acusado por un lado de huachicoleo y también de financiamiento ilegal a campañas fundamentalmente en Tamaulipas, presidente. El día de hoy damos cuenta que las empresas ligadas a este personaje tienen contratos desde 2018 a la fecha por más de 300 millones de pesos en gobiernos de Morena, tanto el federal, en algunas dependencias como el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones, como en algunos gobiernos estatales, presidente. En este sentido, preguntarle qué opina de la cercanía de este personaje con algunos políticos de Morena, incluso el líder nacional decía que sí lo conoce, pero que no ha viajado en sus vehículos, en sus aeronaves. ¿Qué tendría que hacerse sobre estas cercanías y tendría que investigarse a estos personajes, claro, incluido el presidente de Morena, presidente? Claro, investigar, ¿sí? Que no haya impunidad para nadie, que no haya ninguna impunidad. Y el escándalo de lo de mi hijo, de la renta de una casa, todo esto que difundieron muchísimo, lo mismo, si tienen pruebas, que las presenten. Nosotros no protegemos a nadie. Yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y, como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política que prevalecían, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso. Entonces, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos, pero sí le puedo decir de que no somos iguales. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. A él no le gustó a lo de Mola, cómo lo definí, me faltó una palabra. Dije que era un periodista golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Me faltó. Es un periodista golpeador, corrupto, eso fue lo que me faltó. Mercenario, sin principios y sin ideales. Y pero está abierta la investigación. A ver, ¿de quién es la casa?
qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó. Pues no van a encontrar nada, absolutamente nada. Pero el escándalo. ¿Quién? Este señor que acabo de definir, con otra finísima persona, Claudia X González. Tenemos diferencias de fondo. Imagínense, Claudia X González con lo de Mola, pues fueron los que instrumentaron toda la campaña en contra de los maestros cuando la llamada reforma educativa. La película. Hicieron juntos hasta una película, un documental. Claro que tenemos diferencias, no coincidimos, pero en nada. Claudio X González, pues son más salinistas que Salinas. Su papá fue asesor de Salinas. Se quedaron con empresas de la industria eléctrica, socios de Iberdrola, muy molestos con nosotros. Recuerdo que en una reunión en el 2006 con empresarios, estaba Roberto Hernández y estaba este joven Claudio X González reclamándome porque yo decía que no habían pagado impuestos cuando vendieron Banamex precisamente. Y él, enojadísimo, o sea, no es nuevo. Ellos participaron en el fraude del 2006 cuando impusieron a Calderón y les pagaron re bien. De lo que me acuerdo, les entregaron Aeroméxico después de la elección del 2006. Antes, en el 2000, Fox se le había entregado Mexicana a Gastón Azcárraga. Tenemos muchas diferencias y las vamos a seguir teniendo. Y qué bueno, porque ya no hay medias tintas. Presidente, así como asegura que en el caso de su hijo no encontraría nada, ¿metería las manos también al fuego por estos personajes de Morena ligados a este empresario? No conozco esto, pero nada más por información general. Lo que viene del periódico de ustedes lo veo siempre con mucho cuidado. Hay incluso denuncias ante la Fiscalía, presidente. Pero es que ustedes son defensores de la mafia del poder. O sea, ustedes, no tú, de los machuchones, estoy hablando. O sea, te han callado durante todo el tiempo que se dedicaron a saquear y de repente se convierten, ¿no?, en defensores de la transparencia, de la honestidad.
puede ser que haya algún escritor en su periódico, profesional, objetivo, pero está difícil, ¿eh? Casi todos son doctrinarios. Es como cuando existía el imparcial, guardadas las proporciones, porque el imparcial en la época de Porfirio Díaz llegó a tirar 130,000 ejemplares diarios en aquellos tiempos, pero el imparcial estaba completamente a favor de Porfirio Díaz y en contra de la oposición. Así están ustedes, completamente en contra de nosotros y a favor de la mafia del poder, del conservadurismo, del bloque conservador. Y si no los alaban o no les queman incienso, se quedan callados. Entonces, por eso no sé. De lo que sí le puedo decir es que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad. Y también no voy a perder muchísimo tiempo o mucho tiempo convenciéndoles ya a ustedes y a los que se sentían dueños de México. ¿Cuándo los voy a convencer? Bueno, hasta sectores de clase media, aspiracionistas, no escuchan, no quieren saber nada. Es como decía el maestro Pellicer, sigan su camino. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, ¿sí?, informando y sobre todo evitando la corrupción y ayudando a la gente humilde, a la gente pobre, y que el país salga adelante. Pero querer convencerles, a ti a lo mejor sí, porque incluso estaba yo viendo que te apellidas Baranda y a lo mejor eres también familiar de Sáenz de Baranda, que fue un defensor de la independencia cuando se expulsó al último reducto español que estaba en San Juan de Ulúa, y luego dos hermanos Baranda de Campeche fueron liberales, y así hay de todo. Y además yo tengo que respetarte a ti, y ya te lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero también tengo que hablar con mucha claridad, porque si les concedo de que son independientes, que no lo son, siguen engañando y le hacen mucho daño al movimiento de transformación y al país, porque siguen con la simulación. Entonces, claro, respeto, pero claridad también. Presidente, respeto mucho su opinión, por supuesto, solamente dejar en claro que pues expongo un caso que puede involucrar un acto de corrupción por parte de algunos políticos de su partido, y que incluso hay contratos, que están ahí las pruebas, por parte incluso de su gobierno vinculados a este empresario que fue ejecutado hace un par de meses. Por eso expongo que se aplique la ley. O sea, mire, le voy a comentar algo.
Hace como 10 días me planteó el secretario de Gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar, como lo estaba solicitando el INE, un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña, pues, y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal. Y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE. Así. Entonces, quien resulte responsable, que sea castigado. No fabricar delitos, pero no encubrir a nadie. Cero impunidad, cero corrupción. Si por eso llegamos aquí, no es más de lo mismo. Entonces, adelante, y que no se tarden en las investigaciones. También lo digo de manera respetuosa al fiscal, al que le tengo confianza y lo considero un hombre íntegro, que no se acumulen casos, porque también eso da pie a que la prensa conservadora, cuando son asuntos en contra nuestra, los estén utilizando. No, que ya sea rápido, que sea expedito, lo más que se pueda, todo, que salga. Y que cada quien asuma su responsabilidad. Bueno, que se investigue, eso es mi respuesta. En el caso de los contratos, ¿sería algo en particular por parte de su gobierno? Son más de 338 millones de pesos. Pues que no hay denuncia presentada. Hay denuncias ante la Fiscalía. Ah, pues eso, pedirle al fiscal, eso lo podemos hacer nosotros. O sea, ya nos está escuchando. Que informe, ¿sí? Si te parece. Claro. Bueno, aprovecho, nada más ya terminamos, para decir, recibí una carta de Pedro Salmerón, al que estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país, un estudioso de la historia de México. Su último libro sobre Tenochtitlán lo recomiendo, y ya lo he dicho, es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la formación de la División del Norte, su trabajo de investigación. Pero resulta que lo propusimos para embajador en Panamá, y como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM,
ya les vamos a dar a conocer el documento que envió, que la vez pasada no lo conocía, pero ahora ya lo tengo, y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijos, que le devolvió la soberanía a Panamá. Pero Omar Torrijos pensaba de otra forma. Y ahí les recomiendo el libro al que mencioné, que se llama El General, que hizo Graham Greene, ese gran escritor inglés, sobre Omar Torrijos. Y hay una parte en donde habla de eso, de cómo se convierten en inquisidores, periodistas y otras personas que le exigen ahí que se defina si es marxista. Se lo recomiendo ahí con todo respeto a la canciller. Pero nos mandó una carta a Pedro, porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama la señora? Drescher, acusándolo de acoso sexual. Entonces Pedro, de manera muy sensata, responsable, ya había pasado otra cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre. Y sin duda, ¿sí?, hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Entonces me envió una carta, ¿no la tienes? Y ya vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos. Me importa mucho dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, conservado el archivo agrario, y él es especialista. Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México. Sería buenísimo. Todos los fraudes, cuando menos 100 años de fraudes. Del fraude a Madero, 112 años para acá. O cualquier otra actividad histórica que él quisiera, ¿no?, aceptar, porque también. Pero me mandó esta carta. ¿Tú lo puedes leer, de favor? Sí, con permiso. Sí, la carta está fechada en Guadalajara, Jalisco, el 30 de enero del 2022.
Dice, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, presente. Muy estimado señor presidente, en estos días recuerdo los de septiembre de 2019, cuando un texto mío fue descaradamente tergiversado para suscitar un linchamiento mediático contra mi persona, similar en intensidad, aunque inferior en vileza, al que desató la propuesta que hizo usted para designarme embajador de México en Panamá. El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina, actualizando nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Esa es la política de su gobierno, señor presidente. Un gobierno durante el cual muchas de las demandas históricas del movimiento feminista se están volviendo realidad. Resaltemos, a guisa de ejemplos, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción legal del embarazo, la aprobación de la Ley Olimpia y la paridad de género en su gabinete. Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente, señor presidente, hacer como en 2019. Si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Agradezco sus palabras y su defensa. Su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo. Nunca los busqué. Los acepté fue para servir a la República y a un gobierno que, pese a que está transformando al país y cuenta con el 70% de la aprobación popular, o justamente por eso, despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios ilegales y las injusticias del antiguo régimen. Permítame hacer un paréntesis. Sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses. Ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados contra mi persona y mi dignidad, tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres, llamando a construir nuevas masculinidades. También escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate. Quedo, como siempre, a sus órdenes, reafirmándole la seguridad de mi aprecio personal y mi lealtad al proyecto que usted encabeza con firmeza, inteligencia y sensibilidad sin par. Atentamente, doctor Pedro Salmerón Sanginés, historiador. Bueno, vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el gobierno de Panamá. No creo que el presidente de Panamá esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller, pero pues ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez. Ella va a ser, si lo acepta el gobierno de Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Nueva embajadora de